Estamos estudiando las fiestas anuales. Comenzamos la semana pasada a estudiar las fiestas anuales. Las fiestas anuales que Dios le entregó al pueblo de Israel eh, a través de Moisés. Ya vimos hace 2 o 3 clases atrás, ¿no es cierto?, de que desde que Dios creó este mundo, hubo un periodo de 2500 años aproximadamente, donde los testimonios, la experiencia que vivieron Adán y Eva y los descendientes de Adán y Eva, se transmitían de manera audible a través del testimonio, a través de historias de familia en familia. Pero Dios escogió a Moisés para rescatar, para salvar a su pueblo de Egipto, que también estaba profetizado a través de Abraham. Y Moisés escribió, ¿no es cierto?, los 5 primeros libros que nosotros encontramos actualmente en la Biblia. Y a través del Génesis hemos aprendido cómo Dios se manifestó a Adán y Eva, cuál era el propósito que Dios tenía con Adán y Eva al crearlos, al colocarlos en el jardín del Edén, y el propósito que él tenía también pensado después de que Adán y Eva pecaron. Y eso es lo que vamos a repasar y a continuar estudiando. Para eso vamos a ayudarnos nuevamente de una presentación. Y vamos a recordar lo que vimos la semana pasada, que estudiamos, ¿no es cierto?, la esperanza de redención en Edén. Repasamos Génesis capítulo 3, versos 15 al 21, donde se relata eh, la promesa que Dios hizo a Adán y Eva de salvación, de rescate, de redención, donde luego que Adán y Eva pecaron, Dios busca a Adán y Eva en el huerto del Edén, ellos se escondieron, y se presenta dando una maldición, una sentencia en contra de Satanás, que estaba representado en la serpiente, y una sentencia contra la mujer y contra el hombre. Vimos que le dijo a la mujer que iba a poner enemistad a la serpiente, le dijo que iba a poner enemistad entre ella y la mujer, entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente o de Satanás. Le dijo que la descendencia de la mujer, es decir, el Mesías, es decir, Jesucristo, iba a herir a la descendencia o a Satanás en la cabeza. Y vimos que esto simbolizaba una herida ya mortal. En la cabeza simbolizaba en el pensamiento que Satanás tenía, en el pensamiento que él había levantado ya en el cielo, en relación al carácter de Dios, a la ley de Dios, que es el trasunto de su carácter, que es el reflejo de su carácter, la ley de Dios expresada en los 10 mandamientos. Satanás había tirado por tierra, por el suelo, el carácter de Dios, había, en resumidas cuentas, dicho que Dios era un Dios tirano, que había creado una ley para que ellos fueran prácticamente robots, personas sin la oportunidad de elegir, y eso lo transmitió a Adán y Eva. Por eso que le dijo a Eva, ¿no es cierto? Y lo vimos en el capítulo 2 de Génesis, cuando Dios les dice que no comieran del árbol del conocimiento del bien y el mal, les dice, se acerca a Eva y le dice, aunque Dios os ha dicho que no coma de este árbol. Después le dice, si ustedes comen a Adán y a Eva, parafraseando, conocerán el bien y el mal y serán como Dios. En resumidas cuentas, le transmitió a Eva lo que él siempre quiso hacer en el cielo, como parte de su rebelión. Y vimos que la sentencia también implicaba que la mujer iba a parir, iba a tener la descendencia con dolores de parto, y el hombre iba a obtener su alimento al cosechar la tierra, ¿no es cierto? Ya no era muy fácil el trabajo, sino que iba a comer con el sudor de su frente. Le iba a costar más cultivar la tierra y obtener los frutos, porque la tierra estaba maldita por la causa del pecado. Definitivamente, en resumidas cuentas,
la maldición fue para la serpiente, la maldición fue para la tierra y para el hombre o el ser humano. Y para esto Dios ideó un plan de rescate, un plan de redención. Vimos también que Dios, en ese momento, cuando ellos pecaron, el texto bíblico en Génesis 3:21 nos decía que Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Vimos en la concordancia en Strong, que es esta concordancia que es un diccionario de la Biblia, donde se analizan los versículos, vimos que es tan rica el idioma hebreo, con el cual Moisés escribió este pasaje bíblico, que la palabra hacer nos decía en la 62:13 que Dios eh, hizo hacer eh, tiene aplicación amplio como sigue, y también se usaba para el término sacrificar, es decir, cuando Dios le hizo túnicas y pieles, como dice la Biblia, en el idioma original nos quería decir que Dios hizo un sacrificio para cubrirlos con pieles de animal. Y ahí nos da a entender que hizo un sacrificio, ¿no es cierto? Un corderito para que ellos tuvieran fe en el Mesías venidero. Y analizamos la clase pasada en este libro escrito por Ellen de White, donde da una descripción precisa, más profunda, más detallada con respecto a cuál fue el sistema que Dios dejó para nuestros primeros padres y sus hijos, Caín y Abel, para que ellos fueran diariamente o cuando lo requirieran, hicieran un sacrificio de un animalito y después, posteriormente, presentaron los primeros frutos de la tierra. Fue el método que Dios estableció para que reconocieran que Dios estaba salvándonos a través de un cordero que simbolizaba al Mesías que vendría, y a través de los primeros frutos, ellos entregaban una ofrenda de agradecimiento y demostraban de que Dios era el proveedor, el sustentador, el que permitía que ellos pudieran vivir de los frutos de la tierra. Estudiamos Éxodo capítulo 12 del 1 al 15, donde se nos relataba con detalle este pasaje, cómo debían los israelitas, antes de salir de Egipto la noche anterior, eh, cómo debían celebrar la Pascua, cómo deberían, con cada detalle, ellos comer este corderito eh, con hierbas amargas. Corderito se comía, se asaba en forma completo, sin quebrar sus huesos, y cada simbolismo lo analizamos. Analizamos la palabra Pascua, que en la palabra hebrea, Pascua, significa ascensión, saltar por encima o librar. La palabra Pascua, en resumidas cuentas, en el hebreo original, nos dice que Dios pasó por alto, los libró de la muerte de los primogénitos. Y el simbolismo que tenía el cordero, que lo vamos a analizar en un libro de Ellen de White. En el libro Palabra de Vida del maestro Ellen de White también vimos que la levadura de los panes que ellos no comían, no les estaba permitido comer en la noche de Pascua, simbolizaba el pecado, pero también tenía otro simbolismo que lo vamos a analizar más adelante. Guardar la fiesta en su momento también vimos correcto, fue un mandamiento de Dios directo, y eso también aparece en Levítico 23, en el verso 4, que nos decía que estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. La palabra tiempo la habíamos buscado en la Strong 4150, que es un tiempo fijo o una temporada. Las fiestas debían celebrarse en el tiempo señalado por Dios en el calendario religioso que estamos estudiando y estamos aprendiendo. También vimos que la Biblia indica claramente que la luna determina el calendario bíblico, y analizamos otro versículo, que es Salmo 104, que nos decía que Dios hizo la luna para los tiempos. La palabra luna nos decía que viene de la 3394, que es la luna de la misma que 3391, que es luna, es decir, mes. Entonces, la luna nueva eh, daba el inicio a los meses del pueblo hebreo del calendario religioso.
Y hicimos un tips de este calendario que usamos actualmente, porque a veces se nos causa una confusión. Actualmente se usa el calendario gregoriano. El calendario gregoriano fue inventado por el Papa Gregorio XIII en el año 1582. Y anteriormente a ese calendario se usaba en forma, digamos, generalizada en el mundo el calendario juliano, que es el calendario que estableció el emperador Julio César en el Imperio Romano, el año 46 a.C. Pero esto lo vamos a estudiar en mayor detalle cuando estudiamos las profecías de las 70 semanas de Daniel capítulo 9. Solamente para hacer esta distinción. Calendario juliano que lo aplicó Julio César del año 46 a.C. hasta el año que Gregorio XIII empezó a usar e imponer su calendario en 1582. Entonces analizábamos esta fiesta en el calendario hebreo. Estamos estudiando estas fiestas en el calendario hebreo. Vimos que el primer mes del calendario hebreo es el mes de Abib, y lo relacionamos con los meses del calendario gregoriano actualmente que usamos. Y recordemos que se analiza en el contexto de Israel, de la tierra de Israel, es decir, en el hemisferio norte. Y el primer mes religioso para el pueblo de Israel eh, generalmente empieza desde entre mediados de marzo a mediados de abril, porque no hay una fecha exacta. Recordemos que primero, de hecho la palabra Abib significa espiga de cebada, eh, que está en un estado previo a la madurez, en un estado donde está con un eh, color amarillento, ¿no es cierto? Amarillo oro. Y cuando en el pueblo de Israel estaba en ese estado la espiga de cebada, ellos esperaban que saliera la luna nueva con su astillita, ¿no es cierto?, pequeña, y ahí decretaban que era el primer mes religioso, el mes de Aviv, el primer día. Entonces, eso podía caer entre mediados de marzo y mediados de abril. No había un día específico, porque dependía de la cosecha, ¿no es cierto?, del crecimiento de la espiga de cebada, que era el primer grano que se cosechaba en Israel, y de la luna. Por eso que era variable, no era fijo. Y vimos este texto, ¿no es cierto?, que es para nosotros, y de Apocalipsis 12:11, donde dice claramente que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Y en este proceso estamos nosotros, estudiando la Pascua que Dios le dejó al pueblo de Israel, porque tiene una implicación para nosotros. Tiene una implicación profética y una aplicación diaria. Por medio de la sangre del Cordero, vamos a ver cómo el pueblo de Israel podía vencer y cómo podemos vencer actualmente nosotros cuando estudiamos profecía. Ahora vamos a analizar en más detalle y con mayor profundidad la primera fiesta de estas 7 fiestas anuales, que es la Pascua. ¿Cómo? Leyendo y estudiando con mayor detalle y profundidad este libro, que es La historia de los patriarcas y profetas de Ellen de White, en el capítulo 24. El capítulo está basado en el libro de Éxodo, capítulo 11 y 12. Vamos a ir leyendo y analizando este hermoso libro. Dice: cuando se presentó por primera vez al rey de Egipto la demanda de liberación de Israel, se le dio una advertencia acerca de la más terrible de todas las plagas. Aquí podemos ver que cuando Moisés, ¿no es cierto?, que fue elegido para libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, se presenta ante Faraón. Moisés le dio una advertencia. Y aquí podemos ver que Dios siempre, y un concepto que hemos venido estudiando y recordando, Dios siempre nos advierte de los juicios. Cuando Dios se presenta a Faraón, eh, por medio de Moisés, Dios le dice a Faraón le advierte del juicio que vendría sobre el pueblo de Egipto, el imperio Egipto, el reino de Faraón de Egipto.
Entonces dice que Moisés dijo a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Esta fue la advertencia que dio por medio de Moisés, le dio a Faraón. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Aunque despreciados por los egipcios, los israelitas habían sido honrados por Dios al ser escogidos como depositarios de su ley. Las bendiciones y los privilegios especiales que se les dispensaron les habían dado la preeminencia entre las naciones, como la tenía el primogénito entre los demás hermanos. Y aquí hay una analogía, ¿no es cierto?, en que Moisés le dice a Faraón de que dejara ir su pueblo porque era su primogénito. Y dice que el pueblo de Israel, como primogénito, como un pueblo, tenía preeminencia entre todas las naciones, como lo tenía el primogénito en una familia. Recordemos que el primogénito en los tiempos de Moisés y los tiempos de los patriarcas era el primer hijo que nacía, el macho, el primer hombre que nacía, y él heredaba eh, la responsabilidad de ser el sacerdote después de que el padre fallecía y heredaba gran parte de la riqueza, de la herencia de la familia. Tenía una doble importancia. Heredaba el sacerdocio de la familia y gran parte de la herencia como riqueza. Sigue agregando este hermoso libro en su página 240, el primer juicio acerca de la cual se advirtió a Egipto había de ser el último en llegar. Dios es paciente y muy misericordioso. Y esto es interesante porque la advertencia fue de que los primogénitos iban a morir en Egipto. Pero esta advertencia iba a ser la última en llegar como juicio. Dios es paciente y muy misericordioso. Y aquí se repite el concepto que Dios siempre advirtió, como advirtió a Egipto, también advierte a sus juicios, a la raza humana. Y lo vamos a analizar. Analizó en muchos pueblos, advirtió cuando él iba a aplicar su juicio. Cuida tiernamente a todos los seres creados a su imagen. Si la pérdida de sus cosechas, sus rebaños y manadas hubiera llevado a Egipto al arrepentimiento, los niños no habrían sido heridos, pero la nación había resistido tercamente el mandamiento divino y el golpe final estaba a punto de caer. ¿Cómo advirtió Dios previamente con las plagas? A través de sus cosechas, de la agricultura, de sus rebaños, pero Egipto no aceptó. Aquí Dios usó con ellos lo mismo que usó con Adán y Eva, con Caín y Abel, el principio de que ellos reconocieran a Dios como el dador de la vida y como el proveedor diario de su sustento. Y cómo impactó en sus vidas, cómo quiso impactarlas para que ellos se volvieran a Dios y reconocieran por medio de Moisés que el pueblo de Israel era el depositario de la ley de Dios y de las promesas de salvación para la humanidad a través de sus cosechas, sus rebaños y manadas, pero el pueblo de Egipto, Egipto no hizo caso al llamado de Dios. Y agrega el texto que so pena de muerte se había prohibido a Moisés que volviera a la presencia de Faraón. Claro, Faraón cuando le dio esa advertencia, le dijo que huyera de su presencia, o si no, lo mataría. Pero había que entregar al monarca rebelde un último mensaje de parte de Dios. Y nuevamente Moisés volvió ante aquel con el terrible anuncio. Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras la muela, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca fue ni jamás será. Mas entre todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que hará diferencia Jehová entre los egipcios y los israelitas, y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán, sal tú y todo el pueblo que está abajo de ti, y después de esto yo
saldré. Esto está en Éxodo capítulo 11, verso 12. Antes de ejecutar esta sentencia, el Señor, por medio de Moisés, instruyó a los hijos de Israel acerca de su salida de Egipto. Y esto es lo que estamos estudiando y repasando. ¿Cómo instruyó? ¿Qué instruyó? ¿Y qué aplicación tenían que hacer los israelitas a lo que Dios estaba instruyendo? Sobre todo para preservarlo de la plaga inminente. Cada familia sola o reunida con otra había de matar un cordero o un cabrito sin defecto. Vamos a ver por qué era sin defecto, qué explicación y profundidad le da Ellen de White. Y con un hisopo había de tomar de la sangre y ponerla en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Aquí yo subrayé cada concepto que Ellen de White profundiza, para que el ángel destructor que pasaría a medianoche no entrase a aquella morada. Habían de comer la carne asada con hierbas amargas y pan sin levadura de noche, y como Moisés dijo, ceñid vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Dijimos que lo tenían que comer apresuradamente porque tenían que comerse por completo ese cordero o ese cabrito, y tenían que hacerlo apresuradamente porque ya en la madrugada del otro día ellos tenían que salir de Egipto. Estaban haciendo los preparativos y celebrando esta fiesta solemne anual. El Señor declaró: yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto. Para conmemorar esta gran liberación, el pueblo de Israel había de celebrar una fiesta anual a través de las generaciones futuras. Esta es la fiesta anual que estamos estudiando, la Pascua. Y en este día os haré, y este día os será de ser en memoria, y habéis de celebrarlo como solemne a Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Cuando en los años venideros festejarán este acontecimiento, habían de repetir a sus hijos la historia de su gran liberación. O como les dijo Moisés, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Es decir, esta celebración de la Pascua, ellos debían celebrarla por las generaciones. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el verdadero cordero iba a ser sacrificado en el año 31, ¿no es cierto?, de nuestra era del calendario gregoriano después de Cristo. Y cuando los años venideros preguntaran, los hijos dirían: vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, cuando él pasó por alto las casas de los hijos de Israel. Ahora bien, además, tanto el primogénito de los hombres como el de las bestias había de ser del Señor. Si bien podía ser redimido mediante un rescate con el cual reconocían que al parecer los primogénitos de Egipto, los de Israel que fueron guardados bondadosamente, habrían sufrido la misma suerte de no haber sido por el sacrificio expiatorio. Es decir, los primogénitos del pueblo de Israel hubiesen sufrido la misma suerte, hubiesen muerto, si no es por el sacrificio expiatorio que simbolizaba el sacrificio de Jesús. Por eso que en Números 3:13 Dios declaró: mío es todo primogénito, declaró el Señor, desde el día que yo maté a los primogénitos en la tierra de Egipto, yo santifiqué a mí todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán. Después de la institución del culto en el tabernáculo, el Señor escogió para sí la tribu de Leví para la obra del santuario, en vez de los primogénitos de Israel. Esto es interesante porque cuando él instituyó el tabernáculo, ¿no es cierto?, y las fiestas solemnes y todos los sistemas de sacrificio del tabernáculo, él escogió a los levitas para servir en el santuario. Y dijo Dios: me son a mí dados a los levitas de entre los hijos de Israel. Él los tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Sin embargo, todo el pueblo debía pagar, en reconocimiento de la gracia de Dios, un precio por el rescate del primogénito.
Sabemos que escatológicamente o proféticamente, Dios ya en este tiempo está preparando, está buscando y va a preparar unos nuevos levitas, los levitas del tiempo del fin, aquellos que van a servir en el santuario celestial, los 144.000. Y en ese caminar estamos, preparándonos, preparándonos para que si es la voluntad de Dios el Padre, podamos ser parte de ese grupo especial. La Pascua había de ser tanto conmemorativa como simbólica. De aquí nos da un detalle importante. Dice que la Pascua debía ser tanto conmemorativa, o sea, recordar lo que ellos vivieron para salir de Egipto, pero también representaban un símbolo, una figura de algo futuro. No solo recordaría la liberación de Israel, sino que también señalaría la liberación más grande que Cristo habría de realizar para libertar a su pueblo de la servidumbre del pecado. Entonces recordaba la liberación de Israel, pero también la liberación del pueblo de la servidumbre del pecado. Esa servidumbre que comenzó en Edén cuando Adán y Eva, ¿no es cierto?, fueron desleales a Dios, no obedecieron la advertencia que Dios les dio de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. El cordero del sacrificio representaba al Cordero de Dios, en quien reside nuestra única esperanza de salvación, dice el apóstol. Nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. En 1 Corintios 5, 7. Pues acá vemos que el Cordero del sacrificio representaba a Cristo. Nuestra Pascua, que es Cristo Jesús. No bastaba que el Cordero Pascual fuese muerto, había que rociar con su sangre los postes de las puertas, como los méritos de la sangre de la de Cristo deben aplicarse al alma. Entonces acá hay una aplicación, una analogía. La sangre del Cordero debía rociar los postes de las puertas. ¿Cómo? Y aquí establece una comparación, los méritos de la sangre de Cristo, los méritos de la de Cristo, de la sangre de Cristo, deben aplicarse al alma. Y eso es lo que la aplicación para nosotros hoy. La sangre de Cristo, sus méritos, deben aplicarse a nosotros. ¿Y cómo? Y aquí lo describe Ellen de White. Debemos creer no solo que Él murió por el mundo, sino que murió por cada uno individualmente. Individualmente. Y esto es un concepto importante, porque Dios es un Dios personal. Es un Dios que se preocupa por nosotros en forma individual. Y por eso que nosotros debemos aplicar esos méritos de la muerte de Jesús, de su sangre, individualmente. Debemos apropiarnos la virtud del sacrificio expiatorio. ¿Qué simbolizaba el hisopo? El hisopo, usado para rociar la sangre, era un símbolo de la purificación. Era empleado para la limpieza del leproso y de quienes estaban inmundos por su contacto con los muertos. Se ve su significado también en la oración del salmista, en este salmo tan hermoso que es el Salmo 51, verso 7, dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Entonces el hisopo simboliza la purificación, cómo Dios nos puede purificar con este hisopo. Es usado para los actos religiosos, las celebraciones de los sacrificios. Tenía el hisopo un uso santo. El cordero había de prepararse entero, y vimos esto en la clase pasada, sin quebrar ninguno de sus huesos. De igual manera, ni un solo hueso había de quebrarse del Cordero de Dios, que iba a morir por nosotros. Y eso se cumplió, esa profecía se cumplió porque ni un hueso fue quebrado cuando Jesús estaba, ¿no es cierto?, en la cruz colgando del madero, porque debía cumplirse lo que simbolizaba, ¿no es cierto?, en la Pascua al Cordero, que ni un hueso debía quebrarse. El Cordero en la Pascua que celebraba el pueblo de Israel se debía ser completo, sin quebrar ningún solo hueso. Y eso se cumplió en Cristo. Eso está en San Juan 19:36. En esa forma también se representaba la plenitud del sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo es pleno en su totalidad. No tiene ninguna carencia. Para nosotros el sacrificio de Cristo lo es todo. La carne debía comerse,
Para alcanzar el perdón de nuestro pecado no basta que creamos en Cristo. ¿Qué significa que la carne debiera comerse? Tiene una aplicación también para nosotros. Dice que para alcanzar el perdón de nuestro pecado no basta que creamos en Cristo por medio de su palabra. Debemos recibir por fe constantemente su fuerza y su alimento espiritual. Cristo dijo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y para explicar lo que quería decir, agregó, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, que debemos comer sus palabras, sus enseñanzas que están en la Biblia. Jesús aceptó la ley del Padre, cuyos principios puso en práctica en su vida, manifestó su espíritu y demostró su poder benéfico en el corazón del hombre. Dice Juan, aquí el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. San Juan 1:14. Los seguidores de Cristo deben practicar de su experiencia, deben recibir y asimilar la palabra de Dios para que se convierta en el poder que impulse su vida y sus acciones. Esto es comer la carne y beber su sangre, una aplicación personal, individual, para cada uno de nosotros. La palabra de Dios debe convertirse en el poder que impulse su vida y nuestras acciones. Mediante el poder de Cristo, deben ser transformados a su imagen y deben reflejar los atributos divinos. Deben comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios, o no habrá vida en ellos. El Espíritu y la obra de Cristo deben convertirse en el Espíritu y la obra de sus discípulos. Y esta es la aplicación práctica para nosotros hoy del sacrificio de Cristo. Comer la carne y beber su sangre. Es que en nosotros esta muerte de Jesucristo sea real, que como respuesta del amor que Dios tuvo al entregar a sus hijos, el Espíritu Santo pueda morar y podamos reflejar en los frutos del Espíritu Santo los atributos divinos. Que nosotros, además, puedan ver en nosotros a Dios, el carácter de Dios reflejado en nosotros a través de este comer de la carne y la sangre de Cristo al estudiar su palabra. Pueda Él hacer un cambio en nuestras vidas. El Espíritu y la obra de Cristo deben convertirse en el Espíritu y la obra de sus discípulos. El cordero había de comerse con hierbas amargas, como un recordatorio de la amarga servidumbre sufrida en Egipto. Asimismo, cuando nos alimentamos de Cristo, debemos hacerlo con corazón contrito por causa de nuestros pecados. Y esto es interesante, porque esta es la aplicación también de comer hierba amarga. Nosotros cuando nos alimentamos de Cristo, es decir, cuando estudiamos su palabra, debemos hacerlo con un corazón contrito, eh, compungido por causa de nuestros pecados. Al abrir la Biblia debiéramos sentir, primero, pedir perdón por nuestros pecados, porque a diario pecamos. Nuestra naturaleza es con tendencia al pecado. Y la única forma en que nosotros dejemos de pecar es que Dios more en nosotros a través del Espíritu Santo. Y que alimentarnos de Cristo debiéramos tener un corazón contrito. De hecho, al corazón contrito y humillado es al que Dios visita. Y eso significa humildad, reconocer que somos pecadores, reconocer que necesitamos el milagro del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder cambiar y seguir adelante en este proceso diario de santificación. El uso del pan sin levadura también era significativo, lo ordenaba expresamente la ley de la Pascua y tan estrictamente observaban los judíos en su práctica, que no debía haber ninguna levadura en sus casas mientras duraba esta fiesta. Y es que es interesante porque ellos debían comer este cordero con panes ácimos o sin levadura, pero también debían sacar de sus casas toda la levadura que simbolizaba el pecado. Asimismo, deben apartar de sí la levadura del pecado todos los que reciben la vida y el alimento de Cristo. Claro, por eso que debemos ir a Cristo con un corazón contrito, para pedir que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestra mente, en nuestro corazón y sacar de nuestra vida todo lo que es el pecado. Pablo escribe a la iglesia de Corinto, limpiad vuestra, pues la vieja levadura para que seáis nueva masa,
porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Así que hagamos fiesta no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en panes ácimos de sinceridad y de verdad. Y aquí está la doble aplicación de la levadura. La levadura representa el pecado, pero también tiene una nueva representación, una nueva aplicación que lo vamos a ver más adelante, cuando estudiemos la fiesta de Pentecostés, donde se presentaba un pan con levadura nueva. Antes de obtener la libertad, los siervos debían demostrar fe en la gran liberación que estaba a punto de realizarse. Debían poner la señal de la sangre sobre sus casas, y ellos y sus familias debían separarse de los egipcios y reunirse dentro de sus propias moradas. Si los israelitas hubiesen menospreciado en lo más mínimo las instrucciones que se les dieron, si no hubieran separado a sus hijos de los egipcios, si hubieran dado muerte al cordero, pero no hubieran rociado los postes con la sangre, hubieran salido algunos fuera de sus casas, no habrían estado seguros. Es importante esto, porque cada requerimiento que Dios les pidió a ellos que observaran, debían hacerlo para estar seguros. Es la misma aplicación que nosotros debemos dar actualmente a nuestras vidas. Cada cosa que Dios nos pide hacer, debiéramos observarla, debiéramos obedecerla por amor a Él, para estar seguros. Podríamos haber creído honradamente que habían hecho todo lo necesario, pero su sinceridad no los habría salvado. Nuestra sinceridad no nos salva actualmente. Debemos ser obedientes por amor a Dios, obedecer cada precepto, cada concepto que ayuda a nuestra salvación. Lo mismo aplica para la verdad, para la nueva luz que estamos conociendo. Como escribió en el de Juan en palabra de vida el gran maestro, si nosotros rechazamos la nueva luz, la vieja luz también es muerta. Debemos aceptar la nueva luz en forma progresiva cuando llega a nuestras vidas. Los israelitas obedecieron las instrucciones que Dios les había dado. Rápida y secretamente hicieron los preparativos para su partida. Las familias estaban reunidas, el cordero pascual muerto, la carne asada, el pan sin levadura y las hierbas amargas preparados. El padre y sacerdote de la casa roció con sangre los postes de la puerta y se unió a su familia dentro de la casa. Aquí vemos que el padre era el sacerdote de la familia. Por eso que el primogénito heredaba esa gran responsabilidad de ser el sacerdote. Con premura y en silencio se comió el cordero pascual. Con reverente temor el pueblo oró y aguardó. Y aquí nos describe con cada detalle en el de Juan esta fiesta, esta primera celebración de la Pascua del pueblo de Israel antes de salir de Egipto. Con reverente temor el pueblo oró y aguardó. El corazón de todo primogénito, desde el hombre más fuerte hasta el niño, tembló con indescriptible miedo. Imagínense, de que ellos observaran obedientemente y con cada detalle, dependía, primero, de que los primogénitos de Israel no fuesen tocados por el ángel de la muerte, y segundo, de que fueran libertados de esa esclavitud, de esta tan anhelada esclavitud. Ya llevaban 400 años de esclavitud, que habían pasado generaciones, estaban siendo oprimidos. Ellos temblaron con indescriptible miedo. Los padres y las madres estrechaban en sus brazos a sus queridos primogénitos, al pensar en el espantoso golpe que había de caer aquella noche. Pero a ningún hogar de Israel llegó el ángel exterminador. La señal de la sangre la señal de la sangre, garantía de la protección del Salvador, estaba sobre sus puertas y el exterminador no entró. A la medianoche hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese muerto. Todos los primogénitos de la tierra, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales, habían sido heridos por el exterminador. A través del vasto reino de Egipto, el orgullo de toda casa había sido humillado. Los gritos y gemidos de los dolientes llenaban los aires. El rey y los cortesanos, con rostros pálidos y trémulos miembros, estaban aterrados por el horror prevaleciente. Imagínense la escena. El rey de Egipto, Faraón,
los cortesanos que estaban en la corte, con rostros pálidos, y sus miembros, sus extremidades temblantes, trémulos, estaban aterrados por el horror prevaleciente. Faraón recordó entonces que una vez había exclamado: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Eso está en Éxodo 5, verso 2. Ahora su orgullo, que una vez osara levantarse contra el cielo, estaba humillado hasta el polvo. Hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y díjoles: Salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. También los consejeros reales y el pueblo suplicaron a los israelitas que se fueran de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Esto que pasó con el pueblo de Israel también pasará cuando Jesús venga por segunda vez. Faraón tenía la certeza y la seguridad, desafió al Dios del cielo. Él se recordó cuando dijo las palabras: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Cuando el pueblo de Dios, cuando los 144.000 estén rodeados, ¿no es cierto?, y perseguidos por todos aquellos que desafíen a Dios en esos momentos precisos, antes cuando Jesús venga, cuando, ¿no es cierto?, los grandes gobernantes digan: ¿quién es Jehová para que oiga yo tu voz? Y deje libertad cuando los 144.000 estén rodeados, y ahí se manifieste la mano poderosa de Dios y liberte a su pueblo. Que Dios nos bendiga, que Dios pueda colocar esta enseñanza en nuestra mente y podamos abrazarla. Es que esta imagen representa lo que hemos estudiado en esta tarde. Como el primogénito, ¿no es cierto?, el padre de familia, el sacerdote, rociaba con hisopo el dintel de sus casas por la sangre que simbolizaba la protección, simbolizaba el Mesías que vendría 1500 años después a morir, no solamente por el pueblo de Israel, sino que por cada uno de nosotros individualmente. Ellos, aquella noche de liberación, tuvieron que comer este cordero, ¿no es cierto?, enteramente asado. Tuvieron que comer los panes sin levadura, simbolizaba que ellos creían que ese cordero eh, iba a expiar, a sacar de sus vidas el pecado, con hierbas amargas, recordando la servidumbre de 400 años profetizada a Abraham. Estuvieron sirviendo al reino de Egipto. Que Dios nos bendiga, que este estudio ya más detallado de la Pascua nos recuerde que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, un plan de rescate individual, que podamos comer diariamente la carne de Cristo y beber su sangre, estudiando su palabra de manera individual, con un corazón contrito, tal cual como el pueblo de Israel lo hizo, temblorosos, porque si descuidaban cada detalle, dice Ellen de White, de que Dios les dejó a ellos, no tenían la certeza de que el ángel destructor pasara por alto. Pero ellos debían celebrar esta fiesta recordando que Dios iba a pasar por alto sus casas, porque ellos tenían fe en esa sangre del Cordero, esa sangre, tal como lo dice el Levítico. Dios les dijo a ellos que en la sangre estaba la vida. Por eso que ellos tenían fe en esa sangre, que simbolizaba la Mesías que vendría a morir por cada uno de ellos y por cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga, que Dios pueda hacernos recordar estos hermosos pasajes de la Pascua, para que diariamente podamos hacerla nuestra al estudiar su palabra y a futuro al estudiar las profecías, porque cada fiesta
fue dejada con un propósito. Muy bien, para finalizar vamos a entonar un himno, vamos a cantar o vamos a